Ok, pues vamos a ver otra pregunta. ¿Cómo podré encontrar a esa persona? Primero, lo más obvio. Vamos a tener que pedirle a Dios que nos guíe a esas personas a los cuales Él ya ha estado trabajando en ellos y preparándolos y llamándolos. En el caso de nuestra amiga S, creo que fueron como 6 meses después de que nos mudamos a ese pueblo que por fin la conocimos a ella, que fue cuando hubo ya un avance más clara en nuestro propósito de estar ahí. Segundo, hay que tener las antenas, entre comillas, bien paradas, siendo sensibles a cualquier muestra de interés o amistad que pudiera ayudarnos a localizar a ese hijo o hija de paz. Eso quiere decir que necesitamos pues estar como muy atentos a cualquier muestra de interés, a cualquier forma en que Dios nos pueda estar guiando hacia cierta persona y no ignorar. A veces puede ser algo en nuestro corazón que nos dice que debemos de buscar más a esa persona, o puede ser algo muy obvio que la persona nos pide que le enseñemos. Tenemos que estar muy alertos. Tercero, hay que ser proactivos. No quedarnos ahí nomás con los brazos cruzados, esperando que se llenen las bancas o esperando que vengan a nuestra casa. Sí puede pasar eso, pero en muchos casos, especialmente en lugares difíciles, nosotros tenemos que estar dispuestos a ir donde están ellos. Para nosotros, en algunos casos, cuando alguien nos hacía algún favor o mostraba un poco de amistad, a veces les llevábamos algo hecho en casa, galletas, pan, algo así. Por lo menos allá en México así lo hacíamos, con el pretexto de visitarles y checar si había interés espiritual o en una amistad, al menos. Ya si veíamos que sí, regresábamos otra vez, a veces les prestábamos algún DVD, alguna película en esos tiempos, o CD de música cristiana, y ya veíamos cómo reaccionaban para la siguiente visita, si nos decían algo que les había gustado, alguna pregunta, nos mostraba eso que realmente sí había algo de interés espiritual en ellos. Pero hay muchas estrategias y creo que muchas muy buenas. Otras que intentamos también nosotros eran organizar conferencias como de familia o matrimonios, mostrar películas tanto en otras casas o en un salón o en nuestra propia casa, o ofrecer consejería, ofrecer clases de diferentes tipos. Entonces, según las habilidades y los dones que Dios nos ha dado a cada uno, podemos ser creativos y buscar la manera de interactuar con las personas y así poder ir viendo quiénes pueden ser personas de paz. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo será esa persona? ¿Cómo será la persona de paz? Será una persona en la cual Dios ya ha estado trabajando desde antes. Eso es lo bueno, porque si nos tocara a nosotros prepararlos, cambiar sus corazones, obviamente no podemos hacer eso, pero gracias a Dios que Él es el que prepara el terreno, a veces desde su niñez. Esa persona ya ha estado buscando de Dios, ya ha tenido hambre de Dios. Tenemos que esperar que Dios nos muestre a esa persona en que Él ya ha estado trabajando. Y en el caso de la señora H, luego supimos que su hermana había sido creyente por varios años antes de que falleciera en un accidente trágico. Entonces ella veía algo de su hermana en nosotros y eso en cierta forma la atrajo hacia nosotros y le abrió su corazón hacia nosotros, porque sabía que nosotros creíamos, aunque no le dijimos ni nada, pero ella reconoció, yo creo, el mismo espíritu que había estado en su hermana, la que falleció, que estaba en nosotros, y le hizo que nos abriera las puertas de su casa y también de su corazón y de su familia. Cuando la conocimos, la señora H ya no creía en imágenes, que es una de las barreras más grandes que muchos tienen que brincar en esa parte de México especialmente. Aunque seguía y sigue asistiendo a la iglesia tradicional.
Dios había estado trabajando en ella desde muchos años antes. Ahora con nuestra amiga S, ella había asistido varias veces a la secta de la Iglesia Universal en otra ciudad cercana, pero se había decepcionado por algunas cosas raras que hacían allí. Entonces ella estaba hambrienta de algo más, no estaba satisfecha con su religiosidad en la que había sido criada y estaba buscando. Ahora cuando yo era obrera soltera en otra parte de México, me tocó encontrar a varias personas que habían estado estudiando con los testigos de Jehová, porque tenían también hambre de Dios y eran los que llegaron a compartirles primero. Pero tenían muchas dudas y cuando yo las conocí y les comencé a compartir de la palabra, ya estaban preparadas. Ya habían pasado la barrera de dejar otra vez los ídolos y al ayudarles a entender mejor la palabra, pudieron discernir cuál era la verdad entre lo que yo les decía y lo de los testigos de Jehová, porque el Espíritu de Dios les abrió sus ojos. Pero los testigos de Jehová habían ayudado a ablandar la tierra para la semilla. Entonces, gracias a Dios por los testigos de Jehová. Hoy esas mujeres siguen sembrando esa misma semilla de la palabra de Dios pura en muchos corazones donde quiera que van. Y también, gracias a Dios, que varios de sus hijos siguen el camino de Dios también. En algunos casos, como decía antes, es muy rápido y claro, también con la persona, no solamente con encontrar a la persona, pero a veces cuando encuentras a la persona es un cambio drástico y rápido. En otros, pueda que tarde mucho más para realmente aceptar la palabra y creer. Pero si nos acepta a nosotros y no rechaza el mensaje que llevamos y sentimos que Dios nos ha llevado con esa persona, hay que perseverar. En estos dos pasajes que vimos anteriormente, en Lucas 10 y Mateo 10, podemos ver que el Hijo de Paz nos recibe y que también es generoso con nosotros. No es una persona que solo está buscando su propio beneficio. Vemos en el ejemplo de Cornelio de la Biblia y de la mujer samaritana que se preocuparon por los demás. No se quisieron quedar con la bendición, sino que buscaron cómo compartirlo con otros. Así ha sido en nuestra experiencia también. Esa persona probablemente será alguien que ya tenga algo de influencia en su sociedad, así que no será tan difícil que las personas le escuchen. De hecho, nuestra amiga S recibió una llamada un día del líder religioso del pueblo hace unos meses, ofreciéndole un buen puesto si se uniera a ellos. Claro que no lo aceptó, pero eso muestra que había llegado a sus oídos que esta mujer tiene un don especial y puede influenciar a las personas y lo está haciendo. Bueno, normalmente esta persona será una persona recíproca. Estará dispuesta a recibir de ti, pero también estará dispuesta y buscará la manera de bendecirte y ayudarte. Ahorita estamos en un país del sur de Asia, como les había mencionado, y hay una muchacha que sentimos que Dios ha puesto en nuestro camino. Le vamos a nombrar Sara, aunque no es su verdadero nombre. Una vecina la trajo un día a la casa y esa vecina ya había traído a muchas personas más. Creo que los traía para como presumir que tiene vecinos extranjeros o no sé. Pero la mayoría de esas personas yo no sentía que hubiera un deseo sincero de una amistad o no sé, no sentía nada especial en ellos, pero cuando trajo a esta muchacha y a su mamá sentí algo diferente. Entonces resulta que vive en el piso de abajo de nosotros, así que busqué el pretexto de verla otra vez, o de hecho ella creo que fue la que dijo, me preguntó que si podía hacer ejercicio aeróbics conmigo. Y le dije que sí, y nos pusimos de acuerdo y de esa forma empezamos a vernos seguido y ha sido una persona muy diferente a la mayoría de la gente de esta área, que realmente son conocidos por ser muy rudos, como con muy poca educación. Ella, a lo contrario, ha sido muy generosa, muy respetuosa, ha compartido con nosotros de muchas maneras y en lo espiritual
es abierta y quiere escuchar nuestra forma de pensar, a pesar de que hasta ahorita ella está muy convencida de su religión y está firme en sus creencias, pero está dispuesta a escuchar de nosotros. Es amable también con otras personas, es muy respetuosa con su mamá, que eso fue muy diferente a otras que he conocido, y quiere mucho a sus hermanos, se sacrifica por ellos. Entonces, creo que esas son algunas de las cualidades que muchas veces van a tener esas personas de paz. Voy a repetir algunas de las cualidades. Son ser una persona sincera y honesta, probablemente va a ser una persona recíproca y generosa, va a ser a lo mejor una persona que ya tiene hambre y está buscando de Dios o está buscando algo más y está abierta, y probablemente va a ser una persona que se preocupa por otra gente. Claro que la persona de paz no va a ser perfecta. Parece que la estoy pintando así, pero obviamente no va a ser perfecta y va a tener muchas áreas en que necesita trabajar todavía, pero si tiene estas cualidades es muy buena señal. Vamos a ver una pregunta más, y es: ¿qué debo hacer cuando la encuentre? Primero hay que actuar pronto, pero con prudencia y sabiduría, para no espantar a la persona. Recordamos lo que dijo Jesús en el pasaje de Mateo. Dijo: sean prudentes como serpientes e inofensivos como palomas. Hay personas que tienen hambre de la verdad, pero no están preparados para escuchar que lo que han creído toda la vida es un error. Hay un dicho en la India que dice algo así: no tiene caso cortarle a la persona su nariz y luego ofrecerle una rosa para oler. Si llegamos ofendiendo a las personas, diciéndoles que están mal, antes de que estén preparados para aceptarlo, pueda que nos cierren las puertas para siempre por nuestra falta de discreción. En algunos casos, pueda que tarden años para desenredarse de las mentiras que han sido inculcadas tan fuertemente en sus mentes y corazones. En otros casos, puede ser un cambio rápido y repentino. Dios trabaja de diferentes maneras en cada persona, así que no podemos saber de antemano cómo será la experiencia de ese hijo o hija de paz. Pero a nosotros nos corresponde hacer nuestra parte, y Dios hará la parte que solo Él puede hacer. Solo Él puede transformar vidas y corazones. Entre más cerca que estemos de la persona de paz y más tiempo pasemos con él o ella, es probable que habrá más crecimiento. Eso es de nuestra experiencia y también de lo que hemos escuchado de otras personas. Siempre y cuando seamos un buen ejemplo. Si no somos un buen ejemplo, no nos conviene estar muy cerca de la persona, porque pues no van a querer ser como nosotros. Así que es muy importante ser un buen ejemplo, tanto en tu vida personal como tu familia, si tienes familia. En los pasajes de Lucas y Mateo habla de quedarse en esa casa varios días en lugar de ir de casa en casa. Esa es una manera de conocer muy de cerca a una familia y que te conozcan a ti también. Claro que no siempre será posible quedarse en una casa por varios días, pero es bueno buscar la manera de pasar tiempo trabajando juntos, comiendo juntos y aún divirtiéndose juntos, jugando, quizás haciendo deporte, riendo y llorando juntos, aparte del tiempo de estudio y oración. Esto fue lo que hizo Jesús con sus discípulos y llevó a un crecimiento integral en todas las áreas en sus vidas. Es algo que ha faltado en muchas congregaciones, tristemente. A veces pensamos que con el hecho de asistir a varias reuniones a la semana, con eso los nuevos creyentes están siendo discipulados, cuando muchas veces realmente no es así. Un nuevo creyente necesita mucha atención personalizada, así como un bebé recién nacido lo ocupa. Al ir creciendo y madurando, necesitará quien le tome de la mano para ayudarle a comenzar a caminar, a levantarlo cuando caiga. Hemos visto que cuando la persona de paz recibe estas atenciones, crece mucho más saludable y fuerte. Muy pronto estará preparado para hacer lo mismo con otras personas
y dar mucho fruto para la gloria de Dios. Antes de conocernos, mi esposo estuvo trabajando por unos años en un pueblo en el centro de México donde no había creyentes todavía. Conoció a un joven herrero y comenzó a hacer amistad con él. El joven le comentó que su papá estudiaba la Biblia, así que mi esposo se interesó en conocerlo y lo buscó con el pretexto de comprarle carnitas. El señor había estado estudiando con los testigos de Jehová y tenía muchas dudas, así que comenzó luego a hacerle preguntas a mi esposo. Al ver que tenía apertura y que parecía estar buscando sinceramente la verdad, mi esposo decidió ir una vez por semana para estudiar con él ahí en su casa. Vio que este señor tenía también influencia en su comunidad y quería ayudar a las demás personas. A pesar de haber trabajado un tiempo en el gobierno, era una persona honesta. Cuando mi esposo llevaba alguna visita de fuera a la casa de este señor, a conocerlo y a su familia, él los interrogaba para ver si lo que ellos le decían concordaba con lo que mi esposo le había contado o le había enseñado. Era también bastante generoso y su esposa ni se diga, y siempre le daban de comer. De hecho, allí mi esposo aprendió a comer papaya porque antes de eso no le gustaba para nada. Mi esposo sintió en su corazón que Dios le estaba dirigiendo a seguir compartiendo con este señor, a pesar de que hubo tiempos de desánimo en que parecía que no había mucho avance. Su amigo le dijo claramente que no tenía planes de participar en sus reuniones, pero lo seguía recibiendo muy bien en su casa y estudiaba mucho la palabra por sí solo también. Esto siguió por como 3 años, hasta que por fin comenzó a estar dispuesto a relacionarse con los otros creyentes del pueblo y se quiso bautizar. Al poco tiempo, mi esposo fue deportado del país por acusaciones falsas. Esa es otra historia para otro día. Y este señor quedó al frente del grupo que se había unido ahí del pueblo. Ya había un grupo de creyentes. Hasta hoy, él y su esposa están sirviendo al Señor, pastoreando ahí a la iglesia con mucho amor, perseverando en el camino de Dios. En cuanto a cómo guiar a un hijo de paz cuando ya lo has encontrado, hay muchos métodos de enseñar la palabra y no necesariamente uno que es el más correcto, aunque a lo mejor algunos te puedan decir que sí, que su método es el mejor. Pero te voy a mencionar uno de los métodos que hemos usado nosotros que nos ha gustado. Es el método de usar las historias cronológicas de la Biblia, comenzando de la creación y tocando las historias del Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento hasta llegar a la muerte y resurrección de Jesús, hablando de los sacrificios y de que Jesús fue el sacrificio perfecto. Entonces es una manera de dar una vista panorámica a la Biblia, llegando pronto al grano. También es bueno tocar temas de interés o de necesidad que las personas vayan sacando. Bueno, hay muchas otras maneras también, pero vamos a ir terminando. Otra sugerencia antes de terminar es que es muy importante preparar a las personas que sientes que son personas de paz para los ataques que vendrán, hablándoles de la persecución, del desánimo, las dudas, falsas enseñanzas, el sufrimiento, etc. Y es bueno que sepan de antemano que no va a ser nada fácil. Efesios 6 habla de la armadura del creyente y de cómo debemos de luchar contra el enemigo. Es muy importante que sepan que va a haber muchos desafíos y muchas luchas y que estén lo mejor preparados posible. Bueno, pues mi oración por ti y por todos los que amamos a Jesús y deseamos obedecerle es que perseveremos en buscar y preparar a esos tesoros escondidos, esos hijos de paz que Dios ha estado preparando aún en los lugares más difíciles del mundo. Así se multiplicará el fruto para la gloria de Jesús. Así su palabra se irá extendiendo hasta lo último de la tierra. Que Dios les bendiga.